Personas identificadas por obstaculizar el acceso a la justicia, también con antecedentes de denuncias por violencia sexual, así como por su cercanía con gobiernos de distintos partidos, se acercan cada vez más a ocupar cargos en el Poder Judicial. Esto de acuerdo con los cómputos distritales de la elección judicial que han sido transparentados por el INE. Les contamos más en este Con Todo. Pues vamos a revisar estos perfiles que han sido cuestionados, que ya eran cuestionados desde que se supo que estarían en la boleta electoral, en la boleta judicial, y ahora con los cómputos distritales judiciales del INE, pues queda cada vez más claro que podrían tener un cargo en el Poder Judicial. Y hablamos de podrían tener porque hasta el 15 de junio es cuando el INE empieza la entrega de esas constancias de validez. Todavía está revisando algunas candidaturas, si son o no viables. Entonces, por eso es que ponemos esa acotación. Pero, por ejemplo, para el puesto de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sara Irene Herrerías, ex subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la entonces Procuraduría General de la República, sumó más de 3.268.000 votos. Con esto, pues terminó esta elección como la candidata con menos votos entre las y los 9 que resultaron electos para ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, lo que ha llamado la atención, lo que preocupa del perfil de Sara Irene Herrerías es que intentó negociar el caso de Isabel Miranda de Gualas e Israel Vallarta. Esto lo reveló en entrevista para el programa Café y Noticias de Sin embargo al aire, Salvador Leiva, ex titular de la Secretaría Técnica del Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de esa dependencia del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Lo que él planteó es que Sara Irene Herrerías intentó negociar con el caso Gualas con Israel Vallarta a cambio de que el Instituto Federal de la Defensoría Pública ya no denunciara ningún otro caso de tortura y otras violaciones a derechos humanos por parte de funcionarios. De igual forma, esta funcionaria que compitió en la boleta electoral avalada por los comités de evaluación del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ha sido señalada por obstaculizar investigaciones durante los últimos tres sexenios en los que ha tenido cargos. Eso es lo que señaló esta semana Salvador Leiva, quien antes era extitular de la Secretaría Técnica del Combate a la Tortura en este Instituto Federal de Defensoría Pública. No son menores los señalamientos que pesan sobre Sara Irene Herrerías, pero no es el único perfil que llama la atención. Está también el caso en Chihuahua de la jueza Hortensia García Rodríguez. Ella se perfila para ocupar una magistratura penal en el Supremo Tribunal de Justicia Estatal y ha sido conocida principalmente porque en el 2024, después de las elecciones, ordenó la liberación del exgobernador César Duarte sin que se realizara una audiencia formal para el cambio de la medida cautelar. Esta audiencia se celebró posteriormente cuando César Duarte, el exgobernador, ya se encontraba en libertad. Y en 2021, la misma jueza ordenó la detención de Francisco González Arredondo, exfiscal de la Operación Justicia para Chihuahua, responsable de llevar a proceso tanto a Duarte como a la entonces candidata de Partido Acción Nacional, María Eugenia Campos, por presuntos actos de corrupción. Ahora María Eugenia Campos pues ya es gobernadora del PAN, pero está este perfil de la jueza Hortensia García, que se perfila ya para ocupar una magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua. Hay también otros perfiles que llaman la atención. Entre esas personas que podrían ocupar magistraturas de tribunales colegiados está Francisco Martín Hernández Zaragoza, en Jalisco. Él compitió en esta elección para ser magistrados de circuito en materia penal en el Distrito Judicial 1.
Para este cargo solo se elegirá a una persona, pero lo que llama la atención de este perfil es que fue denunciado en septiembre del 2013 por una trabajadora del Juzgado Sexto Penal de Puente Grande, del cual era titular, y lo denunció por acoso sexual. De acuerdo con esta denuncia, el juzgador comenzó a violentar a esta trabajadora desde que fue adscrito al juzgado en 2011, y este juez fue destituido en 2015 por el Consejo de la Judicatura Federal. Fue destituido con estas acusaciones de violencia sexual y ahora pues aparece en la boleta para ser magistrado en materia penal en Jalisco. Sí, enfatizar que los cómputos distritales siguen en desarrollo, es lo que dices, o sea, todavía no es definitivo si va o no por el tema de que hay ciertos lugares, pero se perfila para llegar a esta magistratura ya en Jalisco. Así es, sí, qué bueno que haces esta acotación porque hasta el momento se han computado el 90% de las actas para estos tribunales colegiados y este candidato Francisco Martín Hernández está, por ejemplo, en segundo lugar entre los candidatos hombres con más de 24,000 votos. Entonces está en segundo lugar de candidatos hombres, pero su perfil pues sí fue cuestionado desde que se anunció que buscaría un cargo en el Poder Judicial y es parte de los perfiles que fueron aprobados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Ahora, en la Ciudad de México también destaca el caso de Edgar Rodríguez Beiza. Él ocupa el segundo lugar entre dos candidatos a magistrados penales con más de 9,000 votos y, les repito, con el 90% de las actas contabilizadas. Su candidatura también fue aprobada por el Comité del Poder Judicial y ha sido cuestionado porque tiene como antecedente una denuncia por abuso sexual que hizo en su contra una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas en 2017. Medios como Animal Político han reportado que después de 2 años e intimidaciones a la estudiante, el caso cerró con un procedimiento abreviado, por lo que Rodríguez Beiza no fue sentenciado. Pero algo también que llama la atención es que en ese mismo año, en 2017, se difundió un video que muestra el momento en el que este entonces juez de la Ciudad de México rompió el tapiz de una silla del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México durante una audiencia y por esta acción también fue suspendido durante 3 meses. Más adelante, en 2021, el medio Proceso exhibió a este entonces juez, les repito el apellido, Rodríguez Beiza, por un intento de censura, porque le solicitó a la Fiscalía, a través de la Fiscalía local, a la Fiscalía de la Ciudad de México, que eliminara información relacionada con una precandidata del PAN. Por eso se habló en ese entonces de un intento de censura. Y a eso se suman otras acusaciones también que se encuentran en notas periodísticas. Por ejemplo, el caso de una abogada que en 2023 pidió que el juez Rodríguez Beiza pues no tomara el caso de la mujer, a la mujer que estaba representando, que estaba denunciando una violación sexual, justo porque tenían miedo de que ya tenía un antecedente de ser conocido como misógino. Entonces estaba pidiendo esta abogada que el juez se separara de un caso en 2023 aquí en la Ciudad de México por violación sexual. Voy a pausar un poquito para que vayamos digiriendo todo esto, porque son varios nombres y son varios trapitos sucios. 1. Catalina Alarcón pregunta sobre el primer caso, la que va a ser ministra a pesar de que frenó investigaciones sobre tortura y que se presenta como defensora de derechos humanos. ¿Cómo logró colarse Herrerías? ¿Cómo el pueblo votó por ella? Si el pueblo es sabio, hay que ver cómo llegó esa favorita de Calderón. Pues fue uno de los nombres que estuvo circulando en los famosos acordeones para ministros. Salía, por ejemplo, al lado de Lenia Batres, de Loreta Ortiz, de María Estela Ríos González y de Yasmín Esquivel. Todas las 4 sí quedaron y además están viendo ahí número 16, Sara Irene Herrerías Guerra. Su currículum, como el de todos los candidatos, estaba en Conóceles del INE.
muy bien leer que es defensora de derechos humanos, estuvo en una conferencia matutina del Palacio Nacional, bla, 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 pero hubo varios periodistas que entrevistaron a uno de estos ex trabajadores del Instituto de Defensoría Pública, donde precisamente detectaron cómo quiso frenar investigaciones sobre tortura. Se entrevistó este año y hace unos días también aquí en Café y Noticias entrevistaron a este ex trabajador. Sí, a Salvador Leiva, y justamente él cuestionaba en esta entrevista que da Café y Noticias el respaldo que ha tenido a lo largo de distintos sexenios esta mujer. Entonces, pues lo que es poder transaccional. Sí, ¿cierto? Sí, es lo que él cuestionaba, por qué, ¿no? Y justo hablaba de que es conocida, eso lo dijo en esta entrevista, es conocida por su mal trabajo, así es conocida entre las organizaciones de la sociedad civil, pero lo que él planteaba es, pues tal vez por eso también está siendo respaldada por distintos gobiernos, porque pues frena, obstaculiza el avance en investigaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos. Eso es lo que se ha planteado desde la sociedad civil sobre este perfil que pues se colocó entre las 9 personas electas como ministras de la Suprema Corte. Ahí está. Otro tema, dice Raúl Arias, una abogada me dice que hay mucho acoso sexual en el Poder Judicial y es usado como una forma de subir de puesto. Pues varios casos traes ya de señalados, incluso denunciados por acoso sexual, y ahora van a estar en el renovado Poder Judicial. Sí, Duli, también hay otros perfiles que, como les comento, todavía no han concluido los cómputos del INE, pero que sus nombres también aparecen y preocupan, le ha preocupado a distintas personas, distintas organizaciones durante esta elección judicial, el previo a la elección judicial, justamente por tener antecedentes que ponen en duda si serán o no buenos juzgadores. Vamos a hablar ahora de Andrés Montoya García. Él fue aprobado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y compitió en la elección de este 1 de junio para ser magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito en Sonora. La organización Defensores calificó su candidatura como altamente riesgosa porque no se ha esclarecido si estuvo o no relacionado con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, quien investigaba relaciones entre el crimen organizado y el gobierno de Sonora y desapareció en 2005. A lo que ha señalado la organización Defensores sobre este perfil, el de Andrés Montoya García, candidato a magistrado en Sonora, es lo siguiente. El historial de Montoya lo vincula con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez en 2005, aunque reconoció haberse reunido con el periodista poco antes de su desaparición. Su hermano, José Antonio Montoya García, fue señalado como autor material del crimen y tenía presuntos nexos con una red de crimen organizado. A pesar de estos antecedentes y de diversas menciones en investigaciones periodísticas, Andrés Montoya nunca ha sido formalmente investigado o procesado por el caso. Y esto pues llama la atención. Está su nombre apareció en las boletas y todo esto ocurrió, la vinculación con la desaparición del periodista, justamente cuando él tenía un cargo en Sonora, que en un momentito llego y les doy con más detalle qué cargo tenía Montoya García justo cuando se relaciona con la desaparición del periodista. Ya bueno, ahora vemos su nombre en esta boleta y sí ha sumado votos. Sí, tenía más de 20,000 votos con el 84% de las actas computadas. Bueno, ahí está ese perfil. Otro perfil cuestionado es el de Tania Gisela Contreras López. Ella compitió en esta elección por ser magistrada del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Y ahora, con el 99% de las actas contabilizadas en esa entidad, pues todo muestra que sería la presidenta de ese tribunal, al ser la más votada, más de 200,000 votos. Tania Contreras fue consejera jurídica del gobernador morenista Américo Villarreal del 2018 al 2025. También ha trabajado como oficinista en el Poder Judicial local.
Y la candidata este año fue denunciada por el Partido Acción Nacional de Tamaulipas por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de influencias. Esto después de que medios como El Universal, particularmente en una columna de Héctor de Mauleón y Código Magenta, expusieron que esta exfuncionaria estaría relacionada con una red de corrupción y huachicol que también involucraría a su cuñado. Esto es lo que expusieron tanto estos medios, El Universal, Código Magenta, incluso esta organización Defensores, sobre el perfil de Tania Contreras. Hay también esta denuncia que hace el Partido Acción Nacional de Tamaulipas en su contra. Y en este periodo de campaña, la candidata promovió medidas cautelares contra el columnista del Universal y también contra este medio Código Magenta. Y a este medio se le ordenó retirar el contenido que hablaba sobre Tania Contreras. Ella se pronunció en sus redes sociales sobre estos señalamientos por corrupción, las describió como calumnias y ha dicho que están afectando su reputación y su seguridad. Pero este perfil, el de Tania Contreras, es el que pues, se coloca ya como quien sería magistrada del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Sí, ahora que mencionas, Héctor de Mauleón sí estuvo haciendo mucho ruido para decir que estaba siendo víctima de censura por parte de esta entonces candidata, ahora sí ya justamente del tribunal allá en Tamaulipas. Ajá. Sí, avanzó y no nada más es al Universal, también le ordenó a este otro medio pues dejar de difundir información que la relacionara con esta red. Hasta el momento llevas 2 nombres de ya colados en Poder Judicial que también han hecho ataques a la prensa. O sea, ella y el previo que dijiste que está relacionado con Montoya. Sí, con Alfredo Jiménez Mota, el asesinato del periodista. Justo, Andrés Montoya García es todavía uno, como él estaba compitiendo para un tribunal colegiado, ahí todavía las actas no están terminadas. Son de las últimas. Okay. Pero de ella sí, pues ya está terminado el conteo ahí en Tamaulipas para su cargo. Síguele. Sí, hay también otros casos que llaman la atención. Por ejemplo, en Guanajuato ya les habíamos hablado del perfil de Cintia Teniente, morenista y presidenta municipal de Villagrán. Ella compitió este año por ser magistrada de circuito en materia laboral y de acuerdo con los cómputos del INE que siguen en proceso, acumula más de 45,000 votos, lo que la coloca en el segundo lugar entre las candidatas. Y ella, pues, llama la atención porque a finales de febrero les hablamos aquí de la denuncia que presentaron sobrevivientes de abusos cometidos por La Luz del Mundo, que impugnaron en marzo la candidatura de Cintia Teniente, quien también es esposa de Manuel Reyes, senador por Morena, pero no nada más impugnaron la candidatura de Cintia Teniente, lo hicieron también con otras y otros candidatos, alertando de su relación con esta iglesia, con La Luz del Mundo, cuyo líder, como les hemos informado, está cumpliendo en Estados Unidos una sentencia por pornografía infantil. En esa ocasión, cuando los sobrevivientes de abusos cometidos por La Luz del Mundo impugnaron las candidaturas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial rechazó revisar estos casos. Argumentó que el proceso para definir si una candidatura era idónea o no ya había concluido, entonces avanzaron y por eso están en la boleta, y ahora vemos a Cintia Teniente Mendoza, morenista, en el segundo lugar entre las candidatas para ser magistrada de circuito en materia laboral en Guanajuato. Ana G. estaba preguntando justamente si se colaron integrantes de La Luz del Mundo luego que les habíamos expuesto que venían tanto de Jalisco como de Guanajuato, al menos de Guanajuato, porque Ana G. es de Jalisco, pero de Guanajuato sí se coló. Sí, y destaqué particularmente este caso porque ella está más cerca de estas candidaturas a que podrían sí tener un cargo ya en el Poder Judicial. Está en el segundo lugar, es el segundo lugar entre las candidatas. Y además actualmente tiene un poder, es alcaldesa de Villagrán en Guanajuato, cercana totalmente a La Luz del Mundo, y ahora, como nos habían advertido las víctimas de La Luz del Mundo, pues estaban buscando hacer su red precisamente en el nuevo Poder Judicial para seguir teniendo impunidad. Pues sí, eso es lo que denunciaron estas personas sobrevivientes. Vamos a ver si se hace oficial o no. Primero si avanza, ¿no? Y si pues a cuántas candidatos el INE ya les hace oficial sus puestos.
Sí, porque ese es otro gran punto. Acuérdense, lo decías al inicio, es hasta el 15 de junio cuando el INE va a validar o no las candidaturas, y ahí es donde todavía se puede sacar estas manzanas podridas, como los llamó Gerardo Meléndez. Sí, Duli. Por ejemplo, también otro perfil que es interesante destacar y que ubica a nuestra compañera Romina Gándara es el Chihuahua, el de Yadira Anet Gramer Quiñones. Ella es consejera jurídica de la gobernadora María Eugenia Campos, presentó en su nombre, o sea, es decir, en el nombre de la gobernadora, una controversia constitucional ante la Suprema Corte cuando estaba todo el debate de los nuevos libros de texto gratuitos. Gramer Quiñones compitió como candidata a magistrada para el Tribunal de Disciplina y actualmente ocupa el tercer lugar entre las candidatas más votadas. Esto en Chihuahua. También me pareció importante destacarlo entre estos perfiles que están avanzando. Y sí, actualmente el INE se encuentra en proceso de validar la elección judicial. Es el 15 de junio cuando va a formalizar el proceso de entregar las constancias de mayoría y hará la publicación oficial de los resultados. También es importante recordar, Dul, que ya les hemos hablado aquí de qué aspectos sí contempla el INE para anular una candidatura al Poder Judicial. Lo que sí tiene aprobado es cancelar candidaturas si las personas están prófugas de la justicia, que tengan una orden de aprehensión que no haya prescrito, que tengan una sentencia, y también lo que sí ha aprobado el INE es que puede verificar que las personas candidatas no tengan suspendidos sus derechos políticos y electorales o hayan incurrido en algunos de los supuestos considerados por la 8 de 8. ¿Qué es la 8 de 8? Este procedimiento donde se identifica si las personas candidatas han ejercido algún tipo de violencia de género, que incluye 8 tipos: la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, cuando afecte el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica, violencia a la intimidad sexual, violencia política o ser declarada como persona deudora alimentaria. Esos son los casos que sí puede analizar el INE y que se podrían plantear para dar de baja una candidatura, para impedir que avance ya con un cargo oficial. Hasta ayer, 5 de junio, el Consejo General del INE informó que había recibido 38 formularios de información de la ciudadanía y organizaciones sobre candidaturas que cometieron violencia política en razón de género. De acuerdo con la consejera electoral Carla Humphrey, 13 de ellos cuentan con avances. Y lo que se informó también es que se han girado 26 oficios de requerimiento a distintas autoridades y se han dado el INE 16 garantías de audiencia. Se encuentran también varios casos analizados que se denunciaron entre el 1 y el 3 de junio. Esa es la información que dio a conocer el día de ayer, 5 de junio, el INE sobre los casos que se están analizando, particularmente sobre violencia política en razón de género, que también es una de las cuestiones que podrían llevar a anular una candidatura. Sí, imagínate estar en el Poder Judicial y deberle a tus hijos ese ser deudor alimenticio. Exacto. Pues qué bueno que también el INE está detectando este famoso 8 de 8. Sí, y fíjate que algo que me llamó la atención de esta sesión del Consejo General del INE es que decían que la información que les está ayudando más es la que está compartiendo la ciudadanía en un formulario que abrió el INE y que tú podías exhibir: oye, es que esta persona tiene estos señalamientos. Esa información y la información que le han compartido organizaciones sociales, porque las consejeras planteaban que en otros años se habían tenido problemas al pedirle a las fiscalías, por ejemplo, oye, mándame información de esto. Había un retraso, entonces eso también retrasaba para que ellas respondieran, y entonces están destacando esta parte de que sí han llegado información, sí han recibido información de parte de la ciudadanía. Carmen Mendoza está planteando: por favor, chequen las candidaturas de La Luz del Mundo, ya una de Guanajuato. Yo entendí que por gravedad el INE podía retirarles la candidatura, en este caso también el Tribunal Electoral.
y justamente el Tribunal Electoral, les quiero decir quiénes quedaron, ese sí ya es definitivo, 100% los cómputos distritales. Recuerden que el tribunal se compone por 7 magistrados electorales. Mucho tiempo estuvieron sesionando solo 5, no llegaban a un acuerdo en el Senado para ratificar los otros 2 faltantes. En la elección presidencial tuvieron que poner a 2 encargados de despacho para que el Pleno pudiera sesionar de manera legal y ratificar que la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum había sido válida. Bueno, pues justamente una de esas encargadas de despacho que validó la elección y llenó el Pleno faltante va a ser magistrada electoral. Les estoy hablando de Claudia Valle Aguilas Ocho. Ella obtuvo 4.203.694 votos, eso ya es cerrado. Se postuló por los 3 poderes, judicial, legislativo, ejecutivo, y ella va a ser la magistrada electoral. Actualmente ella es presidenta de la Sala Regional de Monterrey de Tribunal Electoral. Les digo, el año pasado pues ayudó a completar el pleno del Tribunal Electoral para determinar la elección. Y el otro que ya completa el pleno es Gilberto de Guzmán Batis García. Él obtuvo, ahorita les digo, ya con el 100% ya es definitivo. Él fue votado por 4.748.915 personas. Se postuló solamente por el Poder Ejecutivo, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Entonces ya está completo el Tribunal Electoral. Los otros 5 magistrados electorales ya los conocen. La presidenta Mónica Soto, la de los lentes morados, los 2 Felipes y Reyes Rodríguez Mondragón y Yanin Otálora. Ellos van a ser ratificados hasta el año 2027, entonces ya está completo otra vez el Tribunal Electoral, que en efecto, como nos decían acá, es el encargado de calificar las elecciones. Primero va a pasar por el INE el tema de la validez de estas candidaturas cuestionadas y ya después pasará al Tribunal Electoral, que ya estará completo.